Buenos días, esto es Sistemas Operativos y en este vídeo vamos a presentar el desarrollo de servidores concurrentes. Para ello vamos a empezar por ¿qué es un servidor de peticiones? Un servidor de peticiones lo vamos a encontrar en muchos contextos, como un servidor web, un servidor de base de datos, de aplicaciones, etc. Y la idea es que distintos clientes se conectan a ese servidor, realizan una petición y el servidor responde con la respuesta a esa petición a los clientes. Por tanto, la estructura de forma genérica de un servidor de peticiones es un bucle en el cual se hace la recepción de peticiones, el procesamiento de esa petición y el envío de la respuesta. Para cada una de las peticiones se va a precisar un cierto tiempo para que se pueda leer la petición, un cierto tiempo en procesar la petición y un cierto tiempo para contestar esa petición. La cuestión es, ¿sería posible tener un servidor de peticiones concurrente? Para ello lo que vamos a proponer es que en lugar de tener un bucle en el cual se reciba la petición, se procese y se envíe, vamos a proponer tener la recepción de petición, crear un proceso o un hilo que se va a encargar de hacer el procesamiento de la petición y el envío de la respuesta. De esa manera podemos tener un hilo principal que va recepcionando peticiones y creando hilos y una serie de hilos que van encargándose de cada cliente, un hilo por cliente en el servidor, para procesar la petición y enviar la respuesta. ¿Cómo compararíamos con un servidor secuencial? ¿Va a ir más rápido? ¿En qué condiciones? ¿Es mejor un servidor concurrente basado en procesos o en hilos? Para este tipo de preguntas, lo que podemos hacer es una evaluación para comparar las distintas soluciones. Vamos a comparar 4 escenarios. Realizar un servidor general secuencial de peticiones. Realizar un servidor concurrente basado en procesos. Realizar un servidor concurrente basado en hilos bajo demanda. Y basado en hilos precreados. De esta manera tendríamos 4 alternativas. La idea de esa evaluación es medir para un número de peticiones determinado el tiempo total de tratar esas peticiones, de manera que podamos comparar bajo el mismo hardware y software esas 4 posibilidades. Para realizar esto vamos a utilizar una aplicación de prueba. Esa aplicación va a tener un programa principal, el cual va, como se puede ver, a realizar un bucle para esas n peticiones de recibir la petición y procesar y responder a esa petición. Y lo que vamos a hacer es tomar el tiempo antes de empezar el bucle y después de terminar el bucle. Y vamos a imprimir cuánto tiempo en total ha pasado para atender esas n peticiones. Para poder hacer esa recepción de petición y ese procesado y envío de respuesta, vamos a utilizar una biblioteca que se va a encargar de simular precisamente la recepción de petición y el procesamiento y envío de respuesta. Esa biblioteca vamos a tener una estructura petición que va a tener un identificador de cuál es esa petición, un número unívoco que vaya incrementándose para identificar de forma unívoca cada una de las peticiones, así como un identificador de qué tipo de petición es. Y por otro lado vamos a tener 2 funciones que va a ser para recibir la petición, se pasa por referencia una petición y nos rellena todos los valores de información de esa petición recibida, así como el procesado y el responder a esa petición, para lo cual vamos a pasar también por referencia esa petición. Esas funciones de recibir petición, lo que vamos a hacer es tener una variable global, que es un long, un número entero largo, inicializado a 0. Y para cada una de las peticiones que vayamos a recibir, lo que vamos a hacer es asignarle al identificador de petición el valor de PET-ID y lo incrementamos a continuación. Y de esa manera, para cada petición tenemos un identificador general y unívoco. Y lo que vamos a hacer a continuación es esperar un tiempo aleatorio entre 0 y 4 y vamos a dormir ese tiempo aleatorio en segundos. De esta manera vamos a simular que estamos haciendo un tiempo de procesado de entrada y salida para recibir esa petición. A continuación ponemos un mensaje de se ha recibido la petición iésima en el número de segundos que hayamos tenido que esperar. Para responder a la petición, recordemos, procesar y responder a la petición, vamos a hacer algo parecido. Vamos a hacer un malloc, vamos a rellenar esos elementos con 0 y vamos a liberar la memoria. Con esto vamos a simular el procesamiento de esa petición. Todas las peticiones van a tardar un mismo tiempo de procesamiento, que es el tiempo de ejecutar esta sección de código. Y además vamos a tener un número de 0 a 19 que aleatoriamente nos va a generar run y vamos a esperar esos segundos como forma de simular el tiempo para responder a esa petición. Finalmente vamos a imprimir un mensaje de petición iésima ha sido atendida y ha sido enviada la respuesta después de ese número de segundos aleatorios que hemos calculado.
El programa principal que va a llamar a esas funciones va a hacer un include de peticiones.h. Vamos a tener inicialmente para 5 peticiones que hacer esta prueba. Esto se puede configurar. Este es un número simplemente para que podamos comparar un número suficientemente pequeño para que no haya que tardar mucho y suficientemente grande como para, pues representar un número posible de peticiones. Y se puede ver cómo vamos a tomar el instante de tiempo. getTimeOfDay nos va a devolver una estructura con 2 campos, en segundos y en microsegundos. Y lo que vamos a hacer es calcular el instante T1, el instante T2, que va a ser el mismo proceso, de manera que la diferencia dividida entre 1000 nos va a dar el tiempo en segundo. Dentro de esas dos medidas de tiempo tengo el bucle, que como se puede ver va a llamar a recibir petición y pasa por referencia un petición type y responde a esa petición. Si ejecutamos este programa, lo compilamos y lo ejecutamos, y medimos el tiempo de ejecución, veremos que el tiempo que nos da es 62 segundos y 11 en esta ejecución. Con lo cual podemos rellenar en nuestra tabla de comparación la primera opción de un servidor secuencial de peticiones que tarda 1 minuto y 2 segundos, poco más de 1 minuto y 2 segundos. ¿Problemas que vamos a tener? Pues obviamente si llegan 2 peticiones al mismo tiempo, primero atiendo a una y después a otra. Es secuencial. Y mientras estamos atendiendo a una petición, si llega otra, también tiene que esperar hasta que termine la primera. No es el mejor uso de recursos en la CPU. Por ello vamos a pasar a proponer una solución basada en procesos, concurrente basado en procesos. La idea es que cada vez que llega una petición, el proceso que recibe esa petición va a crear un proceso hijo que va a encargarse de hacer tanto el procesamiento como de responder a la petición. Y de esa manera, por un lado, el proceso padre recibe peticiones y crea procesos para atenderlas, y por otro, cada uno de esos procesos concurrentemente va a hacer el procesamiento y responder a esas peticiones. Es decir, que ese servidor, cuando ve que le va a llegar una petición, crea ese proceso hijo y le pasa esa petición al proceso hijo. Cuando llega otra petición, crea otro proceso y le pasa esa petición al proceso hijo. Y de esa manera tenemos a los dos procesos ejecutando al mismo tiempo que el servidor. Cuando termine, el proceso hijo termina su ejecución y desaparece, y de igual forma cada uno de esos hijos. ¿Cómo es el código? Bueno, pues en este caso vamos a variar un poco el código. Vamos a tener nuestro programa principal que va a tomar el instante de tiempo T1 y T2 y va a imprimir de igual forma el tiempo transcurrido en total. Vamos a tener de igual forma 5 peticiones en una constante que es fácil de cambiar. Pero vamos a meter el bucle y todo lo necesario para esa recepción de peticiones en una función receptor. Esa ejecución de esa función receptor es la que vamos a medir en este programa principal. La función receptor va a ser ese bucle en el cual para cada una de las peticiones recibo la petición y creo un proceso hijo con fork. Si es menor que 0, el for es un error. Si es igual a 0, es el hijo, responde a la petición y hace un exit. Y si es distinto de 0, es el padre, que lo que va a hacer es tomar nota de que se ha creado un nuevo hijo. Cuando termine de atenderse todas estas peticiones, el proceso padre se va a encargar de hacer un wait por cada uno de ellos para que no haya ningún proceso que quede zombie, y asegurarnos además de que esperamos a la ejecución, la terminación de la ejecución de todos los hijos, porque queremos medir el tiempo total de atender a todas las peticiones, esta vez en concurrente. Si ejecutamos, tomamos el tiempo medido, veremos que son en esta ejecución 24,08 segundos. Como se puede ver, solo con utilizar procesos pesados ya hemos logrado dejarlo a la mitad. Pero aún así, tenemos que crear un proceso pesado, tenemos que esperar a que termine, y hemos visto que el uso de procesos pesados comparado con los hilos pues supone un consumo bastante mayor de recursos. Y además no hay control de admisión. Si de repente aparecieran 1 millón de peticiones al mismo tiempo, crearíamos 1 millón de procesos. ¿Qué puedo hacer en este caso para mejorar el uso de recursos y qué puedo hacer para mejorar el control de admisión? Por un lado, para mejorar el uso de recursos podríamos pasar a hilos bajo demanda en lugar de procesos bajo demanda. Y para mejorar el control de admisión podemos dar un paso más a hilos bajo demanda, y es tener creado un número finito de hilos y solo atender concurrentemente a ese número de peticiones que pueda atender ese pool de hilos, ese conjunto de hilos precreados. Vamos a empezar con los hilos bajo demanda. ¿Cómo podemos plantear una solución basada en hilos bajo demanda? En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a tener un hilo receptor encargado de recibir las peticiones, y cada vez que llega una petición crea un hilo al cual pasa una copia de esa petición y se va a encargar de procesar y responder.
¿Cómo va a funcionar nuestra implementación con hilos? Vamos a tomar el instante T1, vamos a tomar el instante T2 y vamos a imprimir la diferencia de tiempos. La única parte que difiere con procesos pesados es que vamos a tener un semáforo para contar cuántos hilos están activos en un momento dado, vamos a inicializarlo a 0, vamos a crear un hilo receptor que se va a encargar de recibir y crear hilos y vamos a hacer un pthread join para esperar a la terminación de ese proceso receptor. Cuando termine podemos destruir el semáforo y tomar ese instante de tiempo. El hilo receptor va a tener en un bucle la recepción de peticiones, incrementar cuántos hilos se han tenido que crear y vamos, como se puede ver, a crear un hilo de servicio. Cuando estén todos los hilos creados, lo que vamos a hacer es esperar a que terminen cada uno de esos hilos de servicio, haciendo un wait a este semáforo. Y finalizamos la ejecución. El hilo de servicio lo que va a hacer es copiar los parámetros en este memMove a una variable local pet, de manera que se pasan por parámetro a este hilo en p y se va a copiar a pet. A continuación, se responde a esa petición, se indica que hemos terminado, hay un hijo más que ha terminado con un sendPost para hacer un signal en este semáforo y terminamos la ejecución. De esta manera, por cada post que hacemos, este sendWait se desbloquea y nos aseguramos que en este bucle, cuando termine la función de receptor, todos los hilos de servicio han terminado. Y de esa manera, cuando hagamos ese join, si ha terminado el hilo de receptor, sabemos también que han terminado todos los hijos, valiendo el semáforo 0 de nuevo y podemos hacer un sendDestroy. Bien, si compilamos y ejecutamos de nuevo esta versión con hilos bajo demanda, tendremos 20,012 segundos, es decir, que hemos bajado 4 segundos de 24. Parece poco tiempo, pero comparado con la versión con procesos pesados, pues son 4 segundos que se nota mucho. Si atendemos a los problemas, tenemos la ventaja de que hemos mejorado el coste porque utilizamos hilo en lugar de procesos, pero aún así tenemos que crear los hilos y el coste de hilos, aunque es menor que el de procesos, es un coste a considerar. Y por otro lado, sigue sin haber control de admisión. A estos dos problemas tenemos que añadir que se puede dar una condición de carrera, en este caso, entre el hilo receptor y el hilo de servicio, puesto que cuando hacemos un pthread create y pasamos la petición como parámetro a este hilo de servicio, tendríamos que esperar en el hilo de receptor a que el hilo de servicio haya copiado ese parámetro. La cuestión es, si no esperamos, ¿se puede dar esa condición de carrera? Vamos a ver un ejemplo en el cual podemos ver esa condición de carrera en acción. Imaginemos que este hilo receptor tiene una variable local que es esa petición y uno de esos campos es, por ejemplo, el identificador de petición. Cuando recibo esa petición, se va a rellenar con el identificador correspondiente, en este ejemplo, un 2. Se va a crear ese hilo pasando por parámetro la dirección de esa petición. Bueno, pues cuando se cree ese hilo de servicio, al menos cuando el sistema operativo empieza a crearlo, puede darse que pare la ejecución de ese hilo, haya un cambio de contexto y vuelva otra vez a ejecutarse el hilo receptor. En este caso, se vuelve a hacer la recepción de la siguiente petición utilizando la variable local petición anterior. Por tanto, se modificarán los campos de esa petición. Imaginemos que hacemos un cambio de contexto y volvemos otra vez a este hilo de servicio anterior y tendría que copiarse la petición que era la 2. El problema que tenemos es que, como le pasamos la dirección de la petición, no la petición en sí misma, el contenido de esa dirección la hemos variado. La dirección no, pero el contenido sí. Por tanto, es posible que creemos varios hilos de servicio y todos vean la misma petición, que posiblemente sea la última. Para evitar eso, necesitamos que, después de crear el hilo, tenemos que esperar a que se haya copiado la petición. Para ello lo que tenemos que hacer es, después de crear el hilo, tenemos que esperar hasta que el hilo creado nos diga que ya ha copiado la petición. Después de copiar la petición, puede hacer con un semáforo, hacer un sendPost, y aquí hacer un sendWait de manera que podamos sincronizarnos y ver que se ha copiado ese parámetro. Y podemos crear el hilo siguiente sin tener problemas de modificar memoria que van a compartir los distintos hilos. Otra opción que podemos utilizar en vez de tener un semáforo y hacer un sendWait después de pthread create y un sendPost después de copiar petición es utilizar mutes y contitio. En este caso, el proceso que crea el hilo va a tener que hacer un log de un mutes y decir, mientras que la petición no se ha copiado, voy a quedarme dormido en una condición y voy a devolver ese mutex.
En ese momento pasaremos a el proceso ligero. Al principio del todo haremos un log del mutex, copiaremos la petición, marcaremos que la petición ha sido copiada, tendremos una variable global copiada booleana que nos servirá para poder indicar que ha sido copiada. Hacemos un signal, con lo cual se empieza a despertar este proceso y empieza a intentar recuperar este mutex, y en el momento que hagamos un unlock en el proceso de servicio, bueno, pues lo que vamos a tener en el proceso de recepción es que se adquiere de nuevo este mutex. Ya sabemos que se ha copiado, pues lo que hacemos es marcar como copiado a falso para hacer un unlock y proceder al siguiente hilo que hay que tratar. ¿Cómo sería la solución basada en pool de hilos? Bueno, pues en este caso vamos a tener un conjunto de hilos creados antes de empezar a atender peticiones. Y lo que vamos a hacer es que cada vez que llegue una petición, simplemente desbloqueamos alguno de esos hilos para que se encargue de atenderla. Para que haya la mayor concurrencia posible, vamos a utilizar una estructura de productor-consumidor, de manera que vamos a tener un buffer circular intermedio en el cual el hilo de recepción va a meter las peticiones y los hilos de servicio, bueno, pues se van a encargar de, conforme va habiendo elementos en el buffer, coger de ese buffer intermedio y atender la petición. Para ello, bueno, pues vamos a necesitar un mutex, dos condition, un número de elementos y una posición, como podemos ver, y lo que vamos a hacer es inicializar esos elementos de control de concurrencia. Vamos a precrear un número de hilos de servicio establecidos. Aquí vamos a esperar simplemente un segundo, pues a que se terminen de crear, etcétera, etcétera. Vamos a tomar el instante de tiempo, vamos a crear el hilo receptor. Vamos a esperar por ese hilo receptor y vamos a esperar a que terminen todos los hilos de servicio. Tomamos el instante de tiempo, destruimos las variables de control de concurrencia y imprimimos el tiempo. ¿Cómo sería en este caso el proceso receptor? En este caso es del productor consumidor, sería la versión de productor. Lo que va a hacer en un bucle es producir, recibir la petición y la va a insertar, como se puede ver, en este buffer circular, es decir, en la posición actual, que inicialmente es 0, inserta esa petición recibida y avanza la posición a la siguiente. Si termina con esta operación de módulo, pasa al principio. E incrementa el número de elementos producido. Para poder controlar la concurrencia con ese acceso a ese buffer compartido entre el receptor y los hilos de servicio, se añade estas 3 líneas antes y estas 2 después. Lo que vamos a hacer es un log. Vamos a decir que si el buffer está lleno hay que dormirse hasta que deje de estar lleno, y cuando hayamos producido algún elemento lo que vamos a hacer es un signal para avisar de que no está vacío y un unlock de ese mutex. Si vemos por otro lado, el hilo de servicio lo que va a hacer es hacer un lock de un mutex, y mientras el número de elementos sea 0, es decir, está vacío, lo que vamos a hacer principalmente es hacer un wait hasta que deje de estar vacío. Si deja de estar vacío, lo que vamos a hacer es retirar, como podemos ver, de la posición por la que nos vamos retirando, retirar un elemento, incrementar por donde me voy consumiendo y reducir el número de elementos. Esta parte que es compartida, pues necesito protegerla con este lock y este unlock. Y por si acaso está vacío, pues necesito quedarme dormido en esta variable condition. De igual forma, lo que voy a hacer es, si hay algún hueco, voy a avisar al productor de que si estaba esperando a que no estuviera lleno, pues este es el momento. Cuando haga el unlock, el productor podría también entrar. Una vez que hemos retirado de ese buffer intermedio la petición, respondemos esa petición y así lo hacemos hasta que, bueno, pues nos indique el receptor que ya no hay más peticiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con una variable global fin. Como esa variable global fin aquí se va a modificar y en los hilos de servicio se va a consultar, pues necesitamos proteger el acceso concurrente. Por eso utilizamos un lock y un unlock. Y si hay algún hilo que está esperando a que no esté vacío, bueno, pues vamos a aprovechar para hacer un broadcast, que es despertar a todos esos hilos. De esa manera, lo que vamos a hacer es que se van a encontrar posiblemente con que el número de elementos sea 0, se han despertado de este wait viendo que el número de elementos es 0, pero antes de volver a hacer el wait van a decir, es que esta vez es 0 porque es el fin de la ejecución, no hay más elementos porque hemos terminado. Y en ese caso se va a hacer un unlock y se va a terminar la ejecución. De esta manera, con esto, el hilo de receptor avisa a todos los de servicio y cada uno de los de servicio va terminando y termina la ejecución.
¿Cuánto tardaría en ejecutarse con pool de hilos? Bueno, pues tenemos aquí los códigos de ejemplo que están en las transparencias, podemos compilarlo y bueno, pues podemos ir ejecutando de forma un poco más acelerada cada uno de ellos para ir viendo cuáles serían los resultados. Vamos a empezar por ejecutar de forma secuencial. Como podemos ver, para forma secuencial tarda 62,06 segundos. Vamos a ejecutar con procesos pesados. Con procesos pesados tarda 24,03 segundos. Vamos a ejecutar con procesos ligeros bajo demanda. Como podemos ver, tarda 20 segundos con 0,1. Y con pool de hilos tarda 20 segundos, 005. Se puede ver que para estas condiciones, con este número de cores que tiene esta máquina, que es 4, y bueno, pues en las condiciones en las que se ejecuta, bajo demanda y con pool de hilos la diferencia es escasa, dependiendo del número de peticiones, del número de hilos disponibles precreados, esa diferencia podría variar más o menos. Y con esto terminamos el vídeo de desarrollo de servidores concurrentes.